Perrillos Podcast. Hola amigos, bienvenidos un viernes más de Perrillos Podcast. El podcast de los perrillos. Uy, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, aunque me salté yo soy Iván Romero y me acompaña como cada semana mi buen Yo amigo. soy Jorge Negrete. Hay perrillos, perrillos, perrillos que tienen su podcast y está muy bonito. Ay, perrillos, no se rajen. ¿Qué tal, No es cierto, Soy no es Víctor cierto. Córdoba. Veo que el día de hoy andas muy musical, muy ad hoc a lo que vamos a platicar. Sí, pues fíjate que tengo que sobreponerme a la última impresión que me dejó vernos en uno de los últimos programas que grabamos. Y dije, ay Dios, qué feo es el paso del tiempo, entonces canto para olvidarme. No, es que me di cuenta que una de las cosas que siempre me ha preocupado sobre la apariencia, porque aparte de ridículo soy vanidoso, es cómo se empieza a notar en el cuello la vejez. Entonces, como uno va perdiendo colágeno con la edad, voy a anunciar una crema. Ya sé. Y la gravedad hace lo propio, ¿verdad? Te jala la piel. La gravedad te la jala. El cuello es una de las zonas que empieza a evidenciar la vejez. Entonces, me di cuenta que ya se me marca aquí una línea. Y que eventualmente pues mi piel va a colgar sobre esa arruga horizontal circular. ¡Qué feo! Y todos ahorita, toda la comunidad perrona revisándoselo. Una vez me pasó, saludos con una amiga que le dije, bueno, se lo comenté a dos personas por separado y las dos se asombraron y empezaron a buscarse así Signos de... signos. Es que cuando te quieren envejecer en una película, por ejemplo, en un montaje teatral, muchas veces se comete el error de nada más ponerte canas y pintarte arrugas, pero el envejecimiento trae otros estragos al cuerpo. Por ejemplo, el cabello deja de ser abultado y se va volviendo delgadito, y hasta aunque no tengas calvicie, donde está tan delgado que se separa, se ven unos huecos como de alopecia. Y luego la piel, esto de aquí, este arco inferior de aquí de la mandíbula, se cuelga. ¿Y qué pasa posteriormente? Pues que en donde es muy evidente el envejecimiento es en el cuello y en las manos. La gente que se hace cirugías se maquilla y donde no pueden evidenciar el envejecimiento es en el cuello y las manos. Entonces, si te acuerdas del actor Mauricio Garcés, Sí. usaba cuellos de tortuga siempre, porque te hacía ver el cuello delgado y como si estuviera la piel sin el maltrato propio de los años, ¿no? Pues ni modo, es inevitable. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Me hubiera muerto a los 39 años como Pedro Infante, a los 41 como Jorge Negrete, a los 34 como Javier Solís. Sería otra historia. Sería otra historia, sí, esas historias. Pero no estaríamos ahorita aquí grabando este episodio, ya estaría la comunidad consumiéndonos. Sí, es cierto. Todo trae sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí, fíjate que sí, no lo había pensado. Qué bueno que estoy aquí para saludar a los perrillos. Saludos, perrillos. Y pues bueno, Víctor, ¿quieres que nos adentremos en el tema del día de hoy? Sí. ¿O un saludo especial? ¿O aparte de este pequeño breviario cultural sobre los estragos del tiempo? ¡Qué feo! Mira mi piel, miren, perrilla, ¿corrido? Es que en Spotify no nos están viendo. Bueno, imaginen que me jalo el cuello por atrás, que me lo jalo por atrás. Sí, no llores, Iván. Te va a pasar. Sí, ya me pasa de ella. Ya me pasa. Oye, como el capítulo de Buena Jame, donde le está diciendo Charlie a su sobrino, le pregunta a su sobrino, ¿qué tiene mi papá? Pues es cosas de la edad, le está saliendo vello donde no tenía antes. Está dando la pubertad. ¿Y a ti no te va a pasar, tío? No, a mí no. Creo que no. Pero bueno, eso es Charlie. Y si nos vamos un poquito más atrás, en otro tipo de plataforma que es el cine, ¿de qué vamos a hablar hoy, Iván? Hoy, como ya lo pudieron ver aquí en la descripción, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy apasionante, el cual tengo que reconocer que a mí sí me gusta, pero no soy tan conocedor o erudito. Y por eso esta ocasión Víctor va a llevar un poquito más la batuta de la dinámica. Vamos a hablar sobre el cine de oro mexicano. Víctor, date como magnate. Muy bien. Yo voy acá haciendo mis aportaciones
esporádicas, así, a ver si aportó algo gracioso o interesante. Muy bien, vas a cantinflear. Voy a cantinflear. Muy bien. A veces se nos da. No, fíjate, cuando me preguntaba sobre qué otro tema podríamos hablar para cerrar agosto, porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero grabamos 8 episodios de golpe. Ay, no se crean. No fueron tantos. No fueron tantos, fueron 7. Yo había desde hace mucho contemplado la posibilidad de este tema, porque es uno de mis temas que por mucho tiempo me apasionó, y si bien ahorita no está en el ámbito de mis favoritos, sigue siendo un tema que me agrada, y para el formato del programa, del podcast, dije, pues estaría chido acá que de repente soltáramos un temilla así chidote como este, ¿no? Chidito. Y para la gente que nos escucha en Indonesia, en Rusia, en Brasil, en Canadá, en Venus, en Júpiter, pues, sería interesante enterarse de qué fue la época de oro del cine mexicano. Sí. Mucha gente le dice el siglo de oro del cine mexicano. Bueno, en realidad se le llama la época dorada porque obedece como que a una perspectiva comercial, de difusión, de una producción industrial cinematográfica que no se hizo de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se hizo en función de un contexto. Y el dato principal de ese contexto es que Estados Unidos estaba participando, estaba enfilando toda su economía y por ende toda su producción industrial a participar en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Por qué? Porque veía que el crecimiento de los aliados el crecimiento de las potencias del eje, podría representar para ellos una amenaza en términos políticos, democráticos, comerciales, claro, como los gringos, entienden la democracia, no se hagan tontos. Y por otro lado, la otra posibilidad es que creciera Rusia, viniendo ya como la Unión Soviética y representando un bloque ideológico y económico, pues obviamente con el que competir iba a ser, y de hecho lo fue durante muchos años, durante la famosa Guerra Fría, un desgaste. Entonces, cuando concibe que es necesario entra a la guerra, y obviamente eso implica que toda la economía, toda la producción se oriente a darle prioridad a este rubro. Sí. ¿Y qué pasa? Que muchos de los productores cinematográficos migran hacia América Latina y otros países, pero bueno, América Latina no tenía el impacto de la guerra que tenía Europa, obviamente. En Canadá, ahí es muy interesante porque en Canadá, fíjense, la cultura canadiense, que tiene otro tipo de arraigo de base, no es como de vamos a crear una industria para generar una identidad donde la gente se vea reflejada, no. En México el cine se arraigó, entre otras cosas, uno, porque la gente lo veía como un divertimento, ¿no? Las famosas vistas que llegaron después de que los hermanos Lumière recorrieron diferentes partes del mundo, y gente que traía su invento, ya distribuidores posteriores, trajeron proyecciones aquí a México. Y luego hay que tomar en cuenta que la gente se situaba en las carpas a ver representaciones cómicas, y que lo mismo después de ver a un borrachito les proyectaban la llegada de un tren y la gente se emocionaba. A eso agrégale entonces que los productores estadounidenses empiezan a voltear los ojos a incentivar la producción de otro país, porque ellos eran finalmente eso, productores de cine. Sí. No estaban seguros que les convirtiera en invertir en otro mercado si su experiencia era para allá y su apuesta era por el cine. Y en México estaban pasando otras cosas muy interesantes. Veníamos de la Revolución Mexicana y veníamos de lo que se gestó como una identidad postrevolucionaria netamente nacionalista, que el muralismo, sí, que la compañía de ballet folclórico de Amalia Hernández, que la literatura revolucionaria y la literatura indigenista, que la música de Silvestre Revueltas, de Candelario Huízar, esta música sinfónica que lo que hacía era poner en primer plano la música popular prehispánica y la música popular mestiza. Por ejemplo, Candelario Huízar tiene una sinfonía que se llama Corrido Villista, ¿no? Es decir, traer toda la cultura popular y mezclarla con la cultura académica, para decir, México se está recuperando de la revolución, y la revolución nos ayudó a vernos hacia adentro. Y se generó pues que toda la revolución educativa a cargo de José Vasconcelos, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas,
En todo ese contexto, que no es de 1 o 2 años, sino de varios años, se fue construyendo un imaginario de una identidad nacionalista mexicana. Entonces, ¿qué pasa cuando un pueblo que abraza el cine como divertimento, que en el divertimento busca esa identidad expuesta por un sistema que lo que quiere es que el pueblo se eduque en función de una visión específica, y dinero que viene de fuera para producir las películas, pues mezclas todo eso y voilà, tenemos una producción cinematográfica que le cuesta andar, porque producir cine, sobre todo en esa época, era carísimo, a la fecha lo es. Sí. Si producir teatro, señores, o sea, imagínense cine. Entonces, empezó poco a poco a formarse y a andar la maquinaria, y empezaron a gestarse una serie de discursos cinematográficos muy interesantes que fueron dando cabida a la aparición de directores, de figuras de directores. Hay algo muy interesante, y ahorita que está en boga todo este asunto de equidad de género, se empieza a reconocer la aportación de las mujeres directoras. Hay que destacar el papel de Mimi Derba, que es una actriz, no sé si viste la película Dos tipos de cuidado. Sí. Es la que hace mamá de Jorge Negrete. Okay. Que por cierto dice que Jorge Negrete siempre la elegía ella como mamá, porque si tú ves las fotos de la mamá de Jorge Negrete es idéntica a Mimi Derba. Sí. Detalle interesante. Y ella era una excelente actriz. Ella venía de ser una de las primeras o la primera directora cinematográfica en un México en el que todavía no cuajaba todo esto que estoy comentando del nacionalismo, pero que ahí iba, ¿no?, a darse. Y entonces pues empieza a gestarse una carrera. En México ya se habían hecho películas buenas. Concretamente, Fernando de Fuentes había dirigido una trilogía muy interesante, que es El compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y El preso número 3. Vámonos con Pancho Villa, basada en una novela homónima de un escritor chihuahuense, y El compadre Mendoza están de hecho mencionadas en una primera catalogación que se hizo de las 100 mejores películas del cine mexicano, porque todavía no es un cine que agarre la revolución y la exponga así glorificada, sino que la describe con una visión crítica. Inclusive la de Vámonos con Pancho Villa tiene un final censurado, porque Villa al final, algo de spoiler sí, comete un asesinato con uno de los protagonistas de la película, magistralmente interpretado por Domingo Soler, uno de los grandes actores de esta tradición familiar de actores del cine y del teatro en México, de los hermanos Soler. Y este actor que se apellidaba Fausto, que luego aparece con Pedro Infante en La oveja negra como el papá de Amanda del Llano, una mujer pretendida por Silvano, y que él no quiere que la pretenda porque ya se casó con el Fernando Changuerotti. Bueno, es decir, una tradición de actores excelentes y un grupo de actores excelentes. Y a este director lo contratan para dirigir una película comercial, a Fernando de Fuentes, y la película se va a llamar Cruzita o Cruz. Va a estar protagonizada por Esther Fernández, pero el protagonista masculino lo lleva un cantante que tenía mucho éxito en México y en Estados Unidos, un tipo alto, Tito Guizar, que tenía una voz operística muy interesante. De hecho cantó en el Carmen Hijo, y él se destacó por cantar canciones folclóricas, boleros, danzones, tangos. Fue de los primeros intérpretes de Agustín Lara, de Guti Cárdenas. El chiste es que lo contratan y él le dice al productor y al director: ¿cómo voy a protagonizar una película que se llame Cruz? Mejor pónganle el nombre de una canción que está pegando ahorita mucho, de un autor que no es de autor anónimo, esa canción, como dice, que se apellida del Moral, no recuerdo el nombre, Fernando del Moral, no estoy seguro, se apellida del Moral, y la canción se llama Allá en el Rancho Grande. Entonces le ponen así a la película, insertan la canción en la película, y esa película es una película comercial, pero como montaje cinematográfico está muy bien hecho. Las situaciones cómicas están basadas en las participaciones de los personajes cómicos del teatro del siglo de oro español. Esa película tiene un éxito impresionante en México y en América Latina. En América Latina duró 3 meses en cartelera. 3 meses. Y hay una foto de Pedro Infante en Sinaloa, muy jovencito, 17 y 18 años, con su boleto en la mano para entrar a ver la película de Tito Guizar, allá en el Rancho Grande, y la promoción era un burro, estaba un burro, así, un burro afuera, literal, sí. Y con un letrero que decía: solo yo por ser burro no he ido a ver allá en el Rancho Grande. Esa foto es histórica, búsquenla. Pues con esa película que llaman la comedia ranchera, que es el género, uno de los géneros más
sobresalientes de la época de oro del cine mexicano. En 1935 arranca la época de oro del cine mexicano y va a durar en boga unos 20 años, hasta los 50, 55, 56, quizá casi 57. Y es ahí donde va a explotar todo y van a decir, hay aquí una fórmula, y empieza a darse la comedia ranchera, pero esa es una de tantas fórmulas que aparecen ahí. Sí. Pues mira, acabas de decir tantas cosas que la verdad yo desconocía. Por ejemplo, yo había escuchado eso, ¿no? De que uno de los detonantes fuera lo de la Guerra Mundial de Estados Unidos, que enfocaba toda su economía e industria hacia la guerra, pero yo lo había escuchado, no sé, alguna vez algún profesor en la secundaria, ¿no? Y era así su explicación. No, es que pasó esto de la guerra, Estados Unidos dijo su industria y economía es la guerra, y el cine de oro mexicano nació como para entretener, o sea que era como un plan B, pero así lo dejaban, el maestro lo dejó así en ese plano tan sencillo, ¿no? Nació nada más para entretener, como no podían ellos hacer películas, era un mero de entretenimiento. Y ahora sí que unos serios de la mercadotecnia, ¿no? Con esa publicidad del burro. Sí. Pues bueno, estás hablando de una época en la que no había redes sociales, obviamente, claro. Sí, o sea, no había radio, o la radio no había tenido la penetración que tuvo posteriormente, ¿no? Pero sí, fíjate que es muy interesante, no solamente por esa cuestión del contexto histórico, sino porque ese contexto también está salpicado de otra serie de cosas. Por ejemplo, sería muy ingenuo dejar de lado que todo esto se hizo porque le interesaba un poder político, moral y económico. Claro, la mayoría de las películas importantes de la época de oro implican un discurso sentimental que a la fecha nos puede resultar maniqueo, machista, retrógrada, y en la época quizás a muchos críticos así les resultaba. No obstante, pues tiene que ver con una perspectiva del momento. Claro que esas películas se hicieron porque alguien soltó lana y porque alguien de gobernación autorizó que se hicieran y se difundieran. Sí. Pero no necesariamente todas son malas, no necesariamente todas son buenas. Hay una producción de muchas películas importantes. Es que ahí se conjugaron muchas cosas. Lo importante no es solamente la película, sino que era tan fuerte la industria que se le dio alimento, casa, trabajo a generaciones de personas, maquillistas, tramoyistas, extras, dobles, cantantes, músicos, compositores, actores, actrices, directores, guionistas, asistentes, los que vendían el servicio de cafetería para que la gente comiera. Estaban los estudios Churubusco, los estudios Tepeyac, los estudios América, en fin, había una serie de espacios donde, digamos, se gestaba una producción porque había una economía que lo permitía, y a su vez esto se traducía en un mercado lo suficientemente sólido para que esa economía se pudiera mantener. De ahí que muchos criterios políticos eran, estos temas no los toques, o dale una velada, ¿no? Y vemos, por ejemplo, si yo fuera diputado o si yo fuera candidato a diputado de Cantinflas, vemos una alusión a los fraudes políticos del PRI, así veladita, ¿no? O el sistema en general. Tintán burlándose una maravillosa escena de su enorme película El Rey del Barrio, rompiendo la cuarta pared abrazado del Hernán Marcelo y usted no le haga caso, él está borracho, abrazando al Hernán Marcelo y hablándole al público para decirle que usted no es un político corrupto, que usted no es un ladrón. Había estos guiños, una película con Pedro Infante y Fernando Soler, la Oveja Negra, la segunda parte, no es el de Mujer de tu Hijo. Se hacen elecciones para competir padre contra hijo en las elecciones, y el grupo que acompaña al padre quiere robar las urnas. Es decir, había veladamente algunos elementos que señalaban una serie de situaciones políticas, pero digamos que estaban lo suficientemente bien cobijados por el resto de las historias y por algo que es muy importante y que no podemos obviar. Así como se creó una galería de directores importantes, el mismo Fernando de Fuentes, el Indio Fernández, y quizás el más importante de la época de oro, Roberto Gabaldón de Camargo, de aquí de Chihuahua, La Tierra de Estrellas, le hablábamos en Chihuahua de eso precisamente, ¿no? Sí, nació Lucha Villa, David Alfaro Siqueiro, Sebastián, el escultor, bueno, ese director, un lujo de aquí de Chihuahua, es de ahí, Alejandro Galindo,
Rogelio González, Ismael Rodríguez, que fue el que dirigió Pedro Infante, Zacarías, en fin. Al margen de que también había esta escuela, por así llamarla, de directores, había un Star System como en Hollywood, por así decirlo. Y en ese Star System, pues, hay niveles, ¿verdad? Entonces, arriba estaban Dolores del Río, Sara García, Jorge Negrete, Emilio Cuedro, Pedro Armendáriz. Se les coló Cantinflas porque no se esperaban que un peladito... Bueno, les coló y quizá fue el que más encabezó durante mucho tiempo el Star System, hasta la década de los 50, que aparecieron Pedro Infante, Tintán, y que ellos simbraron el Star System de una manera en que los tres actores mejor pagados entre los 40 y los 50 en México fueron Cantinflas, Pedro Infante y Tintán. Abajo estaba María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba. No tan abajo, pero los que cobraban la millonadota eran estos tres de arriba. Y el Star System sirvió para cobijar también los discursos. ¿Por qué? Porque estos actores, que para muchos críticos no son actores, yo digo que sí lo son. Lo que pasa es que sus escuelas, sus formaciones son distintas y el cine te exige una cosa muy distinta respecto al teatro y otras formas de representación. Para estos actores, lo que hacían en pantalla y gustaba, les generaba un gancho muy fuerte con el espectador y el público se identificaba con ellos. Jorge Negrete era el modelo aspiracional aquí, en Chile, Argentina, España, el sur de Estados Unidos, Colombia, en América Latina en general, de lo que era ser un hombre bragado, ¿sí? En España tuvo un problema muy grande porque llegó y las mujeres cerraron las calles, no lo dejaban pasar, lo jalonearon y se quejó y dijo, pues que no hay hombres en España. Al otro día le llegaron, era el encabezado, así en la nota, ¿no? Jorge Negrete pregunta si hay hombres en España, y al otro día le llegaron cartas donde lo retaban a duelo. Sí, es decir, o sea, cosas como esas. Y se diga el caso de Cantinflas, de María Félix, de Pedro Infante, que se volvieron ídolos multitudinarios y que el público abrazó como algo que les pertenecía. Sí. Eso, imagínate, puesto en un montaje cinematográfico, donde hay cosas que se denuncian, donde hay cosas que se ocultan, cosas que se dibujan o se plantean de cierta forma, pues lo único que hace es que el público vaya interesándose en la historia a la vez que se interesa en lo que hace el actor, porque el actor ya forma parte de la familia de los mexicanos. Y no había televisión, fue por el cine que se dio este abrazo tan fuerte entre la producción de las historias, las narrativas del cine obviamente, y el gusto del público. Ahora que te estoy escuchando hablar, pues se me vienen varias como preguntas. Acabas de mencionar una serie de nombres, como tú dices, estrellas, ¿no? O sea, a tu muy particular punto de vista, independientemente de lo que diga la crítica y el consenso general, ¿qué personaje, qué actor o qué actriz crees que fue la más grande estrella del cine de oro mexicano? Hay un triunvirato. Aparte de la percepción económica y todo, o sea, en sí sí, hay un triunvirato que yo creo es el más significativo. A nivel México y fuera de México, María Félix y Cantinflas son los más importantes. A nivel México, y muchos años después de su muerte, sobre todo gracias a la televisión y a las redes sociales, muy recientemente, quien tuvo entre los años 40 y 50 en vida el arraigo que llegó a tener popularmente dentro de México, y después de su accidentada muerte y repentina y sorpresiva muerte en 1957, creció exponencialmente a nivel de leyenda, y luego ha empezado a permear. Si tú sigues a varios youtubers que lo analizan cantar y actuar, te sorprendes del éxito que ha tenido. Es Pedro Infante. Yo digo que Pedro Infante, María Félix y Cantinflas es el triunvirato, sin ir en menoscabo de los demás. A Jorge Negrete en Chile todavía le rinden pleitesía en algunas comunidades de Chile, ¿sí? A Miguel Aceves Mejía, que no fue propiamente actor sino cantante, o que hizo películas, pero ahí sí, no. Un excelente cantante del paisano de aquí de Chihuahua, Miguel Aceves Mejía, de mis cantantes favoritos de canciones rancheras. En Argentina lo tienen un nivel de Dios, casi. Aquí había que tomar en cuenta una cosa: los actores y las actrices
llegaron a convertirse en emblemas, en símbolos. O sea, tuvieron que pasar décadas para empezar a desacralizarlos, ya muertos, ya envejecidos, porque aunque es cierto que jugó un papel muy importante en la manipulación de Televisa, que nos repetía no solo las películas de Pedro Infante, que es la que todo el mundo recuerda, pero no, nos repetía varias películas, yo ahí me las chuté casi todas, son muchas. Jugaba el papel de la conciliación, de la familia, de miren qué bonito. Ese discurso maniqueo pues quedaba para esa época. Por eso cuando hace una década y fracción se hace la película de Nosotros los Nobles, que tiene un discurso que trata de imitar a la época del cine mexicano, es más, que se basa en una película de la época dirigida por Luis Buñuel, llamada El Gran Calavera, con Fernando Soler. Véanla para que comparen ahí las películas. No digo que la sea mejor de otras, sino para que las comparen. Dices, pues la película funciona, o sea, te hace reír, esto y lo otro, pero sientes que algo no cuaja. Bueno, yo así lo sentí, y era ese discurso maniqueo con la estética de La Rosa de Guadalupe, como queriendo producir un cine de reconciliación, ¿no? Como en una época en la que el nacionalismo pues te permitía buscar esos discursos, pero en pleno siglo XXI esa perspectiva pues ya no cuajaba, no embonaba. Pero bueno, a propósito de tu pregunta, yo diría que los más importantes o los más reconocidos, los de mayor impacto fueron ellos, pero no, olvídate, Fernando Soler estaba considerado una institución de actuación en partes fuera de México, y Sara García, Pedro Armendáriz, que tuvo una participación en cine internacional, el mismo Antonio Aguilar, que Antonio Aguilar nosotros lo conocimos cantando con banda y mariachi ya en los años 60, 70, 80, pero en los 50 se empezó cantando ópera y haciendo papeles de Catrín en algunas películas, antes de ser un intérprete de música folclórica y de protagonizar western mexicanos y de protagonizar películas de charros, caballos y revolucionarios. Y llegó a hacer algunas interesantes dentro de la época de oro y otras interesantes fuera de la época de oro, porque luego creemos que la época de oro es todo lo que está en blanco y negro, y no. O sea, Javier Solís, Enrique Guzmán no son películas de la época de oro. Las de películas de los luchadores no son películas de la época de oro. A esa época se le conoce como la decadencia. La época de oro tiene una película de luchadores que se vuelve importante porque es la que ya va de salida la época de oro, y que Fernando Méndez, el director del Ataúd del Vampiro y El Suavecito, dirige una película llamada Ladrones de Cadáveres, con Rubinsky y Crox Alvarado, donde ahí es una película de horror y ciencia ficción, donde roban cadáveres y los manipulan para que asesinen gente. Pero la película incluso está considerada una película bien hecha, no está trabajada como un churro, pues. Y como esa película lo que roban son cadáveres de luchadores, esa película es, digamos, la que dio pie a que eventualmente naciera el cine de luchadores. Pero va hacia el final de la época de oro, y cuando el cine de luchadores tiene un auge muy fuerte con El Santo, Blue Demon, El Huracán Ramírez, El Rayo de Jalisco, en fin, lo que va a pasar es que ya el llamado cine de época de oro había acabado. Aunque Tintán envejecido, Cantinflas envejecido seguían haciendo películas, y había algunas películas muy buenas, no de ellos, sino de otros actores, como Ignacio López Tarso, que hizo Macario, Los Hermanos del Hierro, de Ismael Rodríguez, con Antonio Aguilar y Julio Alemán. Muy buenas películas que podrían haber quedado en la época de oro y dirías, wow, son de la época de oro. No, están fuera de la época de oro. Son buenas películas. La gente ve Macario y dice, Macario es una película de... No. Hubiera quedado por el discurso visual, por la narrativa, por la historia, pero por el tono indigenista, pero no es de la época de oro. Víctor, ahora sí que un poquito para ir cerrando, y me gustaría que nos compartieras cuál es tu película favorita del cine de oro y cuál crees que sea la más representativa. No importa que no sea tu favorita, pero que tú creas que es la más representativa e importante. Mira, voy a empezar por lo último. Representativa e importante. Reconozco el valor de la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, porque culturalmente sirvió para crear o reforzar una idiosincrasia del mexicano. Pero sigo pensando que de la época de oro como tal, películas como La Palma de tu Mano, Una Familia de Tantas, siguen siendo películas importantes. Sin embargo, yo creo que la mezcla Emilio Indio Fernández, Gabriel Figueroa en la fotografía, Fernández en la dirección, Gabriel Figueroa en la fotografía,
En la actuación, Pedro Armendáriz y Dolores del Río. La más importante sigue siendo María Candelaria, la más emblemática, por esta visión del México campirano que siempre se contrapone al México urbano, que es el pervertidor, mientras el otro es el inocente, ¿sí? Y porque la película fue la primer película mexicana en traerse una palma de oro del Festival de Cannes. La película ya no le pertenece a México, está en Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos, pero recuerden que la producción empezó a migrar de allá para México. Sí. Y yo diría que es la más representativa de la época de oro, aunque hay películas interesantes como Salud México, como La Oveja Negra, en fin. Hay que dejar en claro que, volviendo a la otra parte de tu pregunta, que no todo eran indios, charros. Uno de los cineastas de la época, que a veces es difícil ponerlo en la época de oro porque su discurso es alterno, es contestatario, es el emigrante español Luis Buñuel, sí, que filmó grandes películas, principalmente en ese contexto la película Los Olvidados, que está considerado patrimonio de la humanidad y que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York como una pieza importante del siglo XX. Sí. Los Olvidados, que también está basada en una novela de un autor chihuahuense, Xavier Muñoz, pero la familia del escritor siempre tuvo pleito con el guionista de la película, que era Luis Alcoriza, y con Luis Buñuel, porque dicen que nunca les pagaron los derechos de la novela. Okay. Pero bueno, cosas que pasan, chismes que suenan en la revista Proceso a veces. El asunto es que Los Olvidados sería una película que yo le pondría una mención aparte. Me gusta mucho, no es mi película favorita de Buñuel, pero me gusta muchísimo, y así como pongo a María Candelaria en cierto lugar como más emblemática, Los Olvidados, porque es la que inaugura la visión crítica de México en pleno contexto de la época un tanto maniquea de la época de oro. Ahora, si me pides escoger la que más me gusta a mí, te voy a decir, ahí está el detalle, me hace reír como loco todavía, con Mario Moreno Cantinflas, dirigida por Juan Bustillo de Oro. La posesión de Julio Bracho con Jorge Negrete y Miroslava es una película que a mí me parece una tragedia shakespeariana en muchos sentidos. Yo la disfruto mucho, o sea, visualmente es grande la película. El Rey del Barrio con Tintán, yo creo que es de lo mejor que he visto en cine de comedia en mi vida. Es excelente, ¿no? Yo hasta me quiero poner a bailar y a cantar como te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. Sí, cuando le canta Silvia Pinal. Escuela de Vagabundos, cuando Pedro Infante le canta a Miroslava en el oído Grito Prisionero, se la está cachondeando, y es Miroslava. Sí. No, es una deliciosa película, una gran película, y Dos tipos de cuidado sigue siendo muy machista, sí, misógina, sí, pero es una deliciosa comedia ranchera, es el cierre de la comedia ranchera que nació allá en el Rancho Grande, que creció con los Tres García y vuelven los García, y con los Tres Huastecos y todo este asunto. Pero una de mis películas favoritas, cada vez que la veo berreo, es la dupla de películas llamada La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo, con Pedro Infante y Fernando Soler. Porque, o sea, las veo y las revaloro todas. El otro día me puse a ver en YouTube así un ratito de ATM, a toda máquina, y que te hago esa mujer, la secuela. Y son tan divertidas, están tan bien hechas, tan divertido el fluir de la cámara. Ismael Rodríguez, la dirección muy ágil. Pero lo que me gusta mucho de La Oveja Negra es que se atreve Ismael Rodríguez no solamente a poner al tú por tú a dos grandes actores, uno con una formación teatral como lo es Fernando Soler, y otro con una intuición actoral muy fuerte y con un carisma y con un talento, no solamente carisma, talento para cantar, para colocar la voz, para moverla, como lo es Pedro Infante, que lo que hace es que logra generar un imaginario popular en esa película, donde se reflejan cosas muy interesantes como el choque generacional. Esa escena donde Soler va a cachetear a Pedro Infante y Pedro Infante le detiene la mano y le dice: no se canse la mano, papá, usted ya fue joven, ya dio fruto, mírese al espejo, mírese esas arrugas, esa panza. Y el otro le contesta, y la toma está picada y luego en contrapicada, y como si fuera una película expresionista, aprovechando el contraste de claroscuros del cine blanco y negro, unas sombras extendidas de los dos,
O sea, es una de las escenas que yo más disfruto del cine mexicano. Esa confrontación entre dos actores de ese nivel, siempre y cuando hablemos de cine mexicano, de lo que llamamos la época de oro. Sí, sí, claro. Pero bueno, pues cada película tendrá lo suyo y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hace poco tuve diarrea. Eso no tiene nada que ver, De hecho, vamos a hacer una pausa porque yo no hace falta. Tómalo. No tiene nada que ver, nomás que Iván se me está durmiendo y como yo estoy hable y hable. No, es que estoy muy atento. Ay, sí, el único. Se escucha ronquido, ¿no? No, sí estoy poniendo atención. Oigan, gente de Spotify, ¿cuál es su película y su canción favorita y su tema musical? Director, actriz, actor favorita de la época de oro. Gente de YouTube, también díganos. También cooperar ahí con un comentario. Fíjate que durante estos minutos de plática, de monólogo, me puse a tratar de hacer memoria y todo eso, y yo no tengo como tan claro los títulos de las películas y etcétera, y las tramas. Siento que a veces medio me confundo un poco, porque pues ahí yo recuerdo que muy pequeño en Televisa las repetían, y como que sí se me quedaban más o menos los actores y actrices, pero de repente confundía las historias, y como que yo más bien tengo pues, muy en mente a Pedro Infante, a Jorge Negrete, Sara García, Joaquín Pardavé, Silvia Pinal, o sea, como que más bien eso. Joaquín Pardavé, un actorazo. Y como que un par de leyendas urbanas, ¿no? Que decían de que lo enterraron vivo, no sé si fue cierto, de que Sara García se quitó los dentadura para... Fíjate que yo tengo una opinión sobre eso. Cosas así se me vienen a la mente, pero de las películas que sí tengo muy claro, actores, trama y todo, es la de Dos tipos de cuidado. Yo la recuerdo con mucho... No le saque. No le meta. Ay, pues, esa parte de las coplas a todo. Sí, ya es histórico. O sea, para mí es una viral. No puedo decir que a José es mi favorita o la más importante, pero yo le tengo mucho precio a esa película. Y ahora que tienes una sobre lo de Sara García. Es que mira, yo no dudo que hay algo de verdad en esta cuestión de que se quitó los dientes para hacer un personaje. Yo no dudo porque yo sí creo que era una actriz muy comprometida. Con unos pantalones le quitó la novia, le dijo a Jorge Negrete, tú no vas a andar con mi hija, y no dejó a su hija andar con Jorge Negrete. Pero luego se le murió la hija a Sara García. Ándale. No te creas, no es cierto, qué feo. Yo sí creo que se haya retirado los dientes para hacer un personaje, pero tampoco es tan gratuito, Ha de haber tenido algún problema dental, cosa que era muy común, porque estamos hablando de los años 40, 50, donde la medicina, por muy avanzada que fuera, pues quizá no estaba a la altura de solucionar varios problemas. Tú sabes que con los dientes, que es una de las áreas de la boca, la dentadura, que si más dejas pasar hasta por descuido, porque no te das cuenta que en realidad algún problema escondido está creciendo, te hace agarrar la boca, ¿no? Te empieza a tumbar las piezas. Yo creo, es una hipótesis que tengo, que no nada más quíteme los dientes porque soy muy buena actriz, voy a ser una viejita 10 años mayor de lo que ya soy, o 20 años, no. Yo creo que sí se los quitan porque ya haber tenido algún problema. Esa es una especulación que yo tengo, pero a lo mejor soy muy mal pensado, o soy una persona con muy poca fe, como dice uno de mis amigos, y resulta que en realidad pues no. Pero leyendas hay un chorro. Está lo de Leticia Palma, que acusó a Jorge Negrete de golpearla y de querer asesinarla, y Cantinflas se puso en contra de Jorge Negrete por el pleito del sindicato de la ANDA, y cuando se comprobó que no, la ANDA la castigó, que ya no volviera a filmar hasta muchos años. Ella culpó a Jorge Negrete, y Jorge Negrete les decía, no, pues yo no tengo problema, nada más que no se acerque a mí. Y José Elías Moreno, uno de los actores de la época, dijo, no podemos sentar este frente. Ahorita en esta época en las que hacer esas cosas, está mucho mal visto, no, pobrecita, es ella sola contra todos los hombres, no, eso no podría pasar. Pero eso hizo que Jorge Negrete se ganara una fama de algo que no era un tipo iracundo, irascible, tenía un problema de ira, pero eso que fuera grosero, pues no necesariamente. Entonces se hacían como que leyendas urbanas
contrastar a Pedro Infante con Jorge, que uno es muy popular, muy accesible y el otro es muy inaccesible. Había una campaña política contra Jorge Negrete, porque él y Cantinflas encabezaron una lucha sindical contra un sindicato encabezado ya por Fidel Velázquez, muy corrupto, para poderle dar a los actores, a las actrices, a los productores de cine, a todos los beneficios que se merecían, y se creó la Asociación Nacional de Actores. Tuvieron que andar armados porque los amenazaron, o sea, tuvieron que atrincherar en los estudios y en las instalaciones de la banda el Indio Fernández, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Roberto Cañedo, Luis Aguilar, gente que estaba armada esperando que vinieran los del sindicato desde la CTM a balearse con ellos. O sea, era una situación todavía muy revolucionaria, ¿no? Y luego al Indio Fernández, que porque le encendían un cohete y siempre sacaba la pistola, van a tirar balazos sin mí, en la película de la vida de Cantinflas. Pero bueno, se crean muchas leyendas como esta, es el enterrado vivo, que Pedro Infante nunca murió, sí, que Jorge Negrete era muy grosero, ¿cómo se llama? Que Joaquín Pardavé fue enterrado vivo, que Tintán fumaba marihuana, en fin, entonces muchas cosas. La verdad, yo creo que lo que importa es que nos dejaron un legado. A mucha gente no le gusta, mucha gente lo ve políticamente incorrecto. Al margen de eso, yo creo que es un legado, por lo menos para mi generación, y para más atrás fue muy importante, nos marcó. Claro que sí. Y bueno, Víctor, pues ya para ir cerrando nada más. Bueno, les voy a cantar las coplas. Las coplas. La gente dice sincera cada que se hace un casorio. El novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen perrillo. Hasta ahí porque se nos sale el copyright. Oye, sí es cierto. Quisimos hablar del cine de oro mexicano también en una medida, porque este episodio va a salir el último viernes de agosto, creo que es 28, y ya el siguiente episodio de Perdidos Podcast pues ya va a ser en el mes patrio. Queremos ahí preparar unos temas muy mexicanos, por así decirlo. Y pues también como que un tema padre, interesante, unos días previos a nuestro primer aniversario. Yo creo el siguiente episodio de vamos a hacer algo ahí por el primer aniversario, a lo mejor algo pequeño. Vamos a decirle a todos nuestros seguidores que nos graben un video cantando las mañanitas. Sí, Flor, Vivi, David, todos, Cristina, Lucía, en tu casa, Abril, ¿verdad? Juan, van a cantar las mañanitas, todos, cada quien por su parte, y luego los vamos a ensamblar en un solo coro. Ya, 7 segundos para que no me hagan el copyright. Ya, y pues por eso quisimos hablar también de este tema, se vienen cosas acá muy, muy mexicanas. Y pues bueno, para ir cerrando, algo que te gustaría agregar o... Bueno, la segunda parte de la época de hoy. No, yo encantado de platicar estas cosas. Muchas gracias, Iván, por darme la oportunidad de este monólogo. Y ¿qué iba a decirte? No, la verdad es que es un tema que a mí me parece todavía interesante de abordar. Y por ahí tenemos, a propósito del cine de luchadores, pendiente una sorpresa. Viene el vampiro canadiense. Ya, el mexicanísimo vampiro canadiense. ¿Y La Roca? Nos van a subir, se van a agarrar chingazos aquí, no con las sillas. Y vamos a tener un invitado de lujo que es nuestro amigo Alejandro García Román, mejor conocido como House. Viene a platicarnos sobre su experiencia con la diarrea. Le va a dar recomendaciones a Víctor. Pues. Sí, no, me va a alburar. Ya con cualquier albur que me diga me aguanto. Ya sé. En fin. Y pues bueno, Víctor, recordarles que nos encuentran en Facebook y en Instagram como Perrillos Podcast. El mejor podcast del mundo. Uy, por lo menos de Chihuahua, esperemos. Por lo menos. Bueno, ustedes ahí me encuentran como ibarromero.c. A mí como Víctor Manuel Córdoba Pereira. Uy, no me busquen como Jorge Negrete, que no van a hallar como Jorge Negrete. Van a batallar. Van. Y pues recuerden, si nos escuchan en Spotify, pueden seguirnos, calificarnos con 5 estrellas. Si disfrutan más el contenido en YouTube,
Recuerden suscribirse, darle like al video y compartir. Y pues bueno, Vic, nos vemos la próxima semana, el próximo mes, ya empezando septiembre. No me digas eso, compadre. No, está bien, nos vemos y échenle muchas ganas. Ya saben que la vida siempre es muy dura. No, ese es otro problema. Ya está empezando otra cortinilla. No, échenle ganas, gente. Pues, ¿qué le hacemos? Ya estamos aquí. Miren mi cuello de viejo. Si Víctor superó la diarrea, pero no superó la vejez y envejecimiento. El tiempo nada lo supera, tristemente. No se puede hacer nada. Muy bien, el tiempo es como una diarrea. Fluye. Muy bueno, antes de que nos pongamos más escatológicos, nos vemos la próxima semana en un episodio más de Perrillos Podcast. ¡Yupi!